Lúzara, ¿qué eres? ¡Un altar! ¡El Señor le bendiga! Ahora sí. Y yo en esta tarde quisiera compartirles una palabrica del Señor. Ya saben que pasar por aquí siempre es un síntoma de respeto y de temor de Dios. Y me encantaría en esta tarde que el Señor me capacitara para poder compartir este versículo, que en realidad la palabra de hoy va a girar en torno a un versículo sencillo. Antes de empezar, iglesia, sí me gustaría también decir que hoy me gustaría predicar una palabra, presentarles, como he dicho también alguna vez con los jóvenes, un evangelio más natural, un evangelio como sin aditivos, un evangelio, una palabra sin decorar, una palabra como sin adulterar. Claro, esto a veces puede parecer que presente algo que puede hacer que haga que pierda igual un poquito de fuste o que pierda atractivo, pero es que la palabra no necesita ser decorada porque la palabra tiene poder en sí misma. Entonces, aunque parezca menos apetecible, es palabra de Dios. No voy a hablar de milagros, ni voy a hablar de hazañas que hayan cometido o que hayan hecho los grandes hombres de la Biblia, porque no quiero correr el riesgo de emocionar a la gente. Hoy quiero hablar verdades, porque es la verdad la que nos va a hacer libre. Y porque dice en Romanos capítulo 2, cercano está el día en que Jesucristo juzgue los secretos de los corazones de los hombres, conforme a su evangelio. Y en aquel día, ninguno de los milagros y ninguna de las proezas o hazañas que nos hayan podido contar nos van a librar de la justicia de Dios. Pero si hay algo que tenemos que contar hoy, de lo que tenemos que hablar, algo que tiene mucho poder en sí mismo. Algunos dicen que es como un espejo donde te puedes ver reflejado, otros lo llaman la fuente de agua de vida, otros dicen que es un martillo que quebranta la piedra. Hay muchas formas de hablarlo, pero es que hoy lo que les quiero decir, que el poder lo tiene la palabra de Dios. Es la palabra, no hay nada más. Por eso en esta tarde yo le quiero aconsejar, aférrese siempre a la palabra de Dios. Porque es la palabra la que tiene poder. Porque la palabra sana, restaura, limpia, pero sobre todo vivifica. Amén. ¿Y de qué les voy a hablar? Pues tengo el honor y el privilegio de poderles presentar la primera predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Qué predicación? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y no vamos a hablar de todas, simplemente vamos a hablar de una. Y dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Yo decía, Señor, si es solamente un versículo, no sé para cuánto me va a dar. Pero lo primero de todo, iglesia, es aclarar el concepto pobre de espíritu. Vamos a hablar sobre eso. Ya saben, aquí en Luchana seguramente lo sabemos, que ser un pobre de espíritu no tiene nada que ver con el dinero. Porque miren, hay pobres de espíritu, hay pobres que pueden ser pobres materialmente, pero luego espiritualmente también, además de ser pobre en lo material, es pobre en el espíritu, porque miren, igual está más seco que una hoja en invierno. Pero también los hay pobres de espíritu, que materialmente no tienen dinero, pero por dentro están a rebosar, tienen un propósito increíble y tienen unas raíces que, como dice el proverbio, son como árboles plantados junto a corrientes de muchas aguas. Entonces, la Biblia no presenta que el materialismo esté ligado con los pobres de espíritu. Ahora bien, ¿qué es un pobre de espíritu? Antes de hablarlo, hay que hacer una confesión. Como decía al principio, se necesita un evangelio totalmente natural, sin adulterar. Porque estamos acostumbrados al evangelio que es igual un poquito más fantástico, que
es como una varita mágica que te transforma instantáneamente y ya te capacita para ser un superhombre santificado, convertido y casi perfecto. Estamos acostumbrados al evangelio del yo puedo, de todo me es posible, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero en esta tarde vamos a hablar de otro evangelio, y este es el evangelio de la cruz del Calvario. Un evangelio sufrido. Este es el evangelio de la vía dolorosa. Este es el evangelio que cuesta, que se sufre, que se llora, porque no se alcanza, porque no se llega, porque no se puede. Ojalá esto solo me pase a mí, pero ha habido muchas ocasiones en mi vida que yo me he parado a pensar y he dicho que es demasiado difícil. Es difícil ser cristiano. Cristiano verdadero. Un religioso es fácil porque el religioso aprende cómo funciona el sistema y le damos un tiempo de 6 meses, 1 año y ya parece un convertido de 5 años. Pero cuando queremos ser un verdadero cristiano, de los que sufren porque no alcanzan, porque les duele cuando infringimos la ley y decimos: Señor, perdóname porque la he vuelto a mangar. Nos duele desagradar al Padre y encima tenemos un cuerpo que tiene tendencia a ir a pecar. Hay inclinación por el pecado y eso está en nuestro ADN y hay que luchar contra eso diariamente. Por eso déjenme que me sincere hoy con todos ustedes y les diga que a mí me ha pasado. Yo he sentido en ocasiones que el evangelio no era para mí. ¿Por qué? Porque yo veía que me costaba mucho. Ser un cristiano de verdad, respetando la ley del Señor, cuesta. Y todo esto me llevaba a una frustración y yo decía: Señor, no puedo. Me cuesta tanto, Señor, seguirte. Cuesta tanto cumplir tu ley. Cuesta tanto ser un verdadero hijo tuyo. Cuesta tanto vivir alineado con tu palabra. En verdad es difícil, Señor. ¿Y saben qué era lo que más me dolía? Que igual venimos al culto. Voy a hablar con el coro, que los quiero mucho, y son mis amigos. Y veía a estos jóvenes ejemplares, y puedes decir, con lo que a mí me cuesta, y vienes a este lugar y ves a estos jóvenes, que son unos expertos, que es que ya puede llover, ya puede tronar, que están aquí todos los días, y no faltan nunca, y encima tienen saber estar, tienen compostura, visten bien, ole de verdad, porque son unos jóvenes ejemplares, pero en cambio yo, Señor, me cuesta tanto, sufro tanto, que cada vez toma mayor fuerza en mi vida un pensamiento, y es el que dice que el evangelio no está hecho para mí. Y pasa el tiempo y sigo pensando: Dios mío, quizás ellos sí, porque han nacido para esto, igual están predestinados, pero a mí me cuesta tanto, Señor. Es tan sufrido, es tan costoso, hay que pagar tanto precio, tengo que despojarme de tantas cosas, que llego a decirle al Señor en una vez, y esto es real y literal, le dije: Señor, el evangelio no es para mí. Pero en el momento que pronuncié esas palabras, me vino un susurro a mi mente. ¿Y saben qué me dijo? Dijo: ideal para mí. ¿Saben por qué? Porque los pobres de espíritu son los que reconocen que dependen por completo del Señor. Hoy dice el Señor: si te cuesta vivir el evangelio de verdad, es porque eres un pobre de espíritu. Si te cuesta vivir alineado con la ley, es porque eres un pobre de espíritu. Pero ojo, ¿qué dice pobre de espíritu? Dice: herederos del reino de los cielos. El cielo es para los pobres de espíritu, dice la Biblia. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Alma, ¡qué pasada! Entonces este no es un evangelio de superhombres, no es un evangelio de hazañas. Este es un evangelio sufrido, ideal para aquellos que quieren y no pueden, no alcanzan, no llegan. Y eso, cuando uno lo hace, inconscientemente está diciendo: Señor, te necesito. Porque no puedo, no alcanzo, no valgo.
Y luego encima además hay que aclarar una cosa importante con las bienaventuranzas. Porque a veces cogemos las bienaventuranzas y las tomamos como cuando uno abre la Biblia y dice, Señor, háblame. Y aparece, hijo mío, yo te engendré hoy, pídeme y te daré las naciones por heredad. Y dices, me ha hablado el Señor. O a veces cogemos y abrimos el Apocalipsis y dice, y serán lanzados al lago de fuego donde será el lloro y de dientes. Me gusta la que dice que serán vituperados por el Evangelio. Me gusta la que dicen que tienen el corazón limpio. Me gusta, esta no me gusta. Claro. Pero eso no puede ser. Porque miren, puede ser que yo, no teniendo el corazón limpio, todavía teniendo mucho que entresacar, me pueda sentir como un verdadero pacificador. Es imposible. Puede ser que yo, reconociéndome que no lloro todavía porque no siento la necesidad de llorar, no tengo necesidad de llorarle a Dios porque no necesito que me hagan justicia, entonces voy a tener hambre y sed de justicia de Dios. Es imposible. Sabiendo yo que tengo mucho carácter y que no soy manso, y sabiendo que tengo yo un pronto muy grande, puede ser que en cualquier momento yo me sienta identificado con los que dicen vituperados, perseguidos por el Evangelio. ¿Cómo? O sea, me siento un mártir, pero todavía no tengo amor y si me pinchan, salto. Tengo que decir a la iglesia de Dios que esto es imposible. Porque hay una bienaventuranza que es la más importante de todas y es la que abre la llave a todas las demás. No podemos tener hambre ni sed de justicia. No podemos sentirnos mansos. No podemos tener el corazón limpio si primero no nos reconocemos como unos verdaderos pobres de espíritu. Que reconocemos que nuestra porción es Jehová. Que reconocemos que le necesitamos en cada instante. Lo voy a decir de una manera más clara. Ser un pobre de espíritu no es una opción. Es un requisito para el reino de los cielos. Amén. Es innegociable. No se puede rebajar el Evangelio. Hay que ser un pobre de espíritu. Si no sientes que eres un pobre de espíritu, hay que examinarse. Porque este no es un evangelio de grandes. Porque si somos grandes, desplazamos al Señor. Y el Señor tiene que estar en el centro de todo. Salmo 40, decía el salmista, mi porción es Jehová. Dice en el Salmo 63, tengo sed de ti y aun mi carne te anhela. Dice el 87, porque todas mis fuentes están en ti, Señor. Todas mis necesidades, todos mis problemas, todo lo que yo tengo, por mí mismo no alcanzo y no puedo. Pero si estoy con el Señor puedo sentirme seguro. Ejemplos bíblicos. Gedeón. Aquí estaba Gedeón, Jerobal. Se encontraba sacudiendo en el lagar el trigo porque tenía miedo que vinieran los madianitas y se lo quitaran. Y en esos momentos se encuentra con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, esforzado, valiente. Y le cuenta todo lo que va a hacer el Señor con él. ¿Y cómo responde? Y dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Si soy el más pequeño de la casa de mi padre y encima vengo de la tribu de Manasés, ¿cómo voy a hacer esto yo que tú me dices? Esta grande empresa, ¿cómo la voy a poder hacer? Porque si me paro a pensar en mis capacidades, en mis habilidades, en mis destrezas, en mis años de experiencia, veo que esto es algo frustrado. Pero el Señor le dijo en aquel momento, yo estaré contigo. Éxodo capítulo 4 y se encuentra Moisés con la zarza y le dice el Señor, tienes que ir a donde Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Y Moisés le dice, ay Señor, que no sé hablar, que soy una persona difícil de palabra, que soy torpe, que no puedo, Dios mío, ¿cómo voy a hablar yo delante de Faraón? ¿Cómo me usas a mí? ¿Estás seguro, Señor, que soy Moisés? Y el Señor le dijo, pero Moisés, si yo soy Jehová, yo soy el que ha dado la boca para que la gente hable. Yo soy el que ha hecho al sordo y al mudo. Y yo soy el que te dice que pondré palabras en tu boca para que se las digas a Faraón. Había un hombre que vivía en una tierra baldía, lejana, perdida, llamada Lodebar.
Era un hombre que había abandonado toda esperanza, un hombre que se encontraba solo y con un destino frustrado y fatídico. Y un día se acordaron de él y le llevaron a palacio. Y él, sabiendo la condición en la que se estaba, sabiendo que no tenía futuro, sabiendo que era un lisiado, sabiendo que de él ya no podría salir nada bueno, tuvo que decirle: pero ¿quién se ha acordado de mí? ¿Quién quiere hacerme misericordia? Dice la palabra: si soy como un perro muerto, ¿quién ha podido hacerme bien? Pero yo digo en esta hora, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, las debilidades, las capacidades, lo que queramos hacer, si Dios está con nosotros, estamos proclamando que le necesitamos. Todas nuestras vergüenzas, todos nuestros problemas, limitaciones y debilidades serán suplidas por el Señor. Porque dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo porque Él tiene poder. Descanse en el Señor. Descanse en su palabra. No descanse en las cualidades que uno mismo pueda tener, porque vivirá frustrado. Si descansa en el Señor, va a tener paz, va a tener descanso. Amén. Todos estos hombres tenían un denominador común, y es que reconocían que eran pobres de espíritu, que por ellos no valían y no servían, y que necesitaban al Señor, y el Señor siempre estaba puesto en el medio. Si tu presencia no viene conmigo, Señor, yo de aquí no me muevo. En medio. Pero el problema lo tenemos en que hoy en día algunas personas no se sienten pobres de espíritu, porque descansan en sus capacidades, descansan en sus cualidades, en su propia fuerza, tienen confianza de ellos mismos. Algunos son autónomos espirituales, confían en sus años, confían en el trabajo que han hecho, confían en sus cualidades. Algunos incluso creen que por tener una buena actitud y por tener un fuerte temperamento o personalidades arrasadoras, van a conseguir llevar a mucha gente hacia donde ellos quieren. Pero es que no se trata de eso. Porque aunque busques el aplauso de las personas y de la gente y lo encuentres, jamás llegarás a experimentar lo que se experimenta cuando uno es un pobre de espíritu, que reconoce que necesita al Señor. Y aunque tuviera todas esas cosas en mí, me las iría quitando una tras otra. Porque el pobre de espíritu no tiene en nada que jactarse ni en nada en que gloriarse. Y si hubiera algo, sería en Jehová. Decía Pablo: yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Dice: en cuanto al celo, como ninguno, perseguidor de la iglesia, adiestrado a los pies de Gamaliel. Yo podría jactarme de todo esto porque tengo más experiencia que ninguno. Pero es él el que dijo: por amor de él, estoy dispuesto a despojarme de todas estas cosas. Él entendió que había que hacer un pobre de espíritu y dijo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nos hagan creernos autosuficientes. En la medida que entendamos que dependemos de Dios y que somos unos pobres de espíritu, viviremos con más tranquilidad. Que es que cuando nos exigimos tanto, viene la presión y todo se sugestiona y nos encontramos mal y nos ponemos enfermos porque no depende de nosotros. Si entendiéramos que todo está en las manos del Señor, tendríamos paz, dormiríamos, descansaríamos, menos dolor de cabeza y más confianza en el Señor. Amén. Y recuerdan lo que les decía al principio: no es una opción, es un requisito. Es un requisito. Entonces, lo primero, reconocerme como pobre de espíritu. Y después, todo lo demás. Pero es que ahora viene lo mejor de todo. En el momento que yo me reconozco y me posiciono como un pobre de espíritu y digo: Señor, aquí estoy, yo no valgo, yo no alcanzo, yo no tengo nada, yo no valgo nada. Pero si tú estás conmigo, Señor, estoy tranquilo, tengo paz, tengo descanso. Es entonces donde dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Los cielos están abiertos para los pobres de espíritu. Los cielos están abiertos para los que no confían en sus fuerzas.
un pobre de espíritu. Amén. Hasta aquí la palabra, panicos. Espero que les haya hecho bien. Un aplauso para el Señor y el cielo con ustedes. Luzara, ¿qué eres? ¡Un